Bienvenidos, bienvenidas. Hoy compartimos este intento de comunicación con mi hermano de camino también, Sergio Laid. Hoy en Holisticando vamos a conversar con Sergio Laid, todo su sonoro camino y su camino de vida también. He tenido y tengo la oportunidad de cruzar estos caminos frecuentemente y hoy quería compartirles esta conversación que es un intento de conversar. Hoy vamos a hablar del intento, el intento en todos sus sentidos, así que intentemos esta comunicación de la mejor forma posible. Bienvenido, Sergio. Bienvenido en este día a esta primera parte, seguro, porque va a haber varias partes, de Holisticando. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y gracias por compartir el espacio y pues qué gusto de vernos. Creo que siempre hemos andado en el camino y nos vamos viendo de vez en vez, pero me ha dado mucho gusto que ese de vez en vez que nos vemos como que siempre ha sido un poco de gozo y de alegría y traemos como para compartir buenos momentos, buenas noticias, como que a veces nos toca vivir a veces las no tan buenas, como que cada quien por separado, y ya cuando nos vemos ya te cuento lo que me pasó, pero ya como que ya un poco más de resultados. Y eso me ha dado también un gusto de saber que puedo compartirte cosas que aprendo y que sigo aprendiendo. Es que es eso, ¿no? Nuestro camino es un compartir permanente y un aprender permanente. Y en ese compartir y aprender está el intento de servir también, ¿no? Y en esto que conversábamos ayer cuando estábamos preparando esta reunión el día de hoy, decíamos, vamos a intentar que salga una conversación que vaya más allá de ese intento. Y aquí estamos. Hoy me tomé la tarea de buscar la palabra intento antes de empezar, porque dije, a ver, ¿qué significa en nuestro concepto el intento? Y el intento es, según dice el diccionario, es cuando uno inicia algo o una intención que normalmente no se cumple. Y eso me sorprendió porque dije, guay, ¿cómo que no se cumple? El concepto de intento que pretendemos mostrar, este concepto de intento que pretendemos conversar hoy, tiene que ver un poco, y bueno, cito a don Miguel Ruiz, tiene que ver un poco con la intención, pero la intención más allá de ese fracaso que dice el diccionario. Y me permito comenzar esto leyendo algo que encontré, obviamente es un escrito de don Miguel Ruiz, que dice, había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento, de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que le ayudase. Se acercó a él y le dijo, maestro, si medito 4 horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, si meditas 4 horas al día, tal vez lo consigas dentro de 10 años. El hombre, pensando que podía hacer más, le dijo, maestro, ¿y si medito 8 horas? El maestro lo miró y le dijo, si meditas 8 horas, tal vez lo lograrás dentro de 20 años. Pero, ¿por qué tardaré más tiempo si medito más?
preguntó el hombre. Y el maestro contestó, no estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida. Estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel en 2 horas de meditación, pero utilizas 8, solo conseguirás agotarte, apartarte del verdadero sentido de la meditación y no disfrutar de tu vida. Haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites, puedes vivir, amar y ser feliz. Y siento que de eso se trata el intento. ¿No es cierto? Fíjate que este concepto que lees del intento es justo esa versión occidentalizada de que nos han enseñado constantemente, ¿no? Y que nos han bombardeado culturalmente a que hacer el intento significa como no echarle ganas, ¿no? Como no tener la disponibilidad, no tener todos mis sentidos en eso. Por lo regular nos han enseñado que intentarlo es una forma desenfadada de hacer algo por hacer, nada más. Y creo que muchas veces eso es lo que nos creemos y lo aplicamos de repente porque pues también funciona si le ponemos nuestra energía, si le ponemos nuestra conciencia. Lo vamos tomando una costumbre para diferentes actividades, lo vamos tomando una costumbre para diferentes circunstancias, para nuestras relaciones. Y bueno, por ejemplo, a los que más hablan un poco más de esto del intento, es esa parte de la tortiquedad. Hay otros abuelos de tradición, abuelas de tradición que también nos hablan del intento, pero ellos son, los de tortiquedad son los que más se han enfocado un poco en hacer una explicación un poco más hacia nosotros, de nosotras. Así como don Miguel Ruiz, don Juan Matus también, Carlos Castaneda por ahí hace su explicación un poco del intento. Jesús Fabián, que también es un representante muy interesante de la tortiquedad. El abuelo Wambly de las danzas del sol, también estuve hablando con él justo de esto del intento. El intento en la tradición se convierte en una de las partes principales de la manifestación del universo. Ese punto fino de la punta del lápiz con la cual se comienza a escribir, ¿no? Ese granito minúsculo de grafito que empieza a rozar el papel cuando comenzamos a escribir. Eso es el intento. Y justamente el intento forma parte del resto de la escritura, del resto del lápiz, del resto del grafito, ¿no? Es esa energía que une y nos une a todos, esa energía sutil del cosmos que forma parte de toda la manifestación del universo. Entonces el intento no solamente queda como esa parte iniciática de la acción o esa parte iniciática de la creación del universo, sino es el complementario a todo. Por lo tanto, no hay falla. O sea, todo lo que se está creando en el universo es perfecta, ¿no? Es perfecto en su manifestación, en su creación, en su momento, en su diseño, en su tamaño, en su color, en todo. O sea, tiene su razón de ser. Que nosotras y nosotros acá en la cabeza no podamos comprender o ajustarlo a nuestro ego de por qué tuvo que suceder así, o por qué es así de este color, o por qué es de este sabor, o por qué es esta situación, ¿no? Es otro rollo por ahí, es un rollo también de esta parte del control. Fíjate que me hiciste recordar las palabras de Chopra, de Deepak Chopra, que también lo relaciona de alguna manera con lo que está como sincrodestino, ¿no? Entonces, ese intento es esa chispa que se une a toda esta trama, esta red, en donde cuando tú enciendes esa chispa, esta red se pone en movimiento. Es como conectar, ¿no? Y el intento puede ser tan poderoso que puede conectar un entramado
tan impresionante que desde ese intento, desde esa pequeña chispa, se puede generar todo un movimiento en tu vida, ¿no? Siento que tiene mucho que ver con esta definición, ¿no? Bueno, le damos nombre para poder entenderlo, pero el intento no se entiende, ¿no? Se vive. El intento justamente es algo tan inmerso, tan entretejido con nuestra realidad, que necesitamos tener una voluntad consciente para su percepción, ¿no? Eh, Veámoslo, por ejemplo, cuando nos damos la oportunidad de ver una pintura, ¿no? Y puedes ver el tamaño, puedes ver los colores, puedes ver el tema, puedes ver lo que tiene puesto, ¿no? Desde solo pinceladas hasta un realismo, digamos, ¿no? Algo muy, muy definido. Y algo que nos invita mucho a apreciar la pintura, a apreciar el arte, es cuál es la intención del artista. Y eso es lo que también hace que nosotros podamos practicar la voluntad consciente de observar cuál es la intención del artista. La energía que está detrás, no la imagen, que ahí es. Exacto. Ahí es donde estaría ubicado el concepto del diccionario, ¿no? Está ubicado en la imagen. Y el concepto del intento como intento en sí, como esta chispa que enciende, está detrás de esa imagen. Exacto, el intento comenzó desde que el artista tenía el lienzo en blanco y nunca ha parado de hacer el intento de plasmar esa sensación, esa percepción, esa emoción. Y cuando termina, el intento está entre la pintura, entre las pinceladas, entre el tiempo y el espacio y la creación de ese universo. Entonces, uno puede apreciar el intento del artista, la intención del artista en cada faceta. Y la faceta iniciática de quedarse con el lienzo en blanco enfrente y permitirse sentir qué es lo que quiero hacer, ese es el intento. Claro. Y hay que tener esa voluntad consciente de estar en atención constante, de observar hacia dónde quiero dirigir esta energía, hacia dónde quiero dirigir esta voluntad, hacia dónde quiero dirigir esta atención, hacia dónde quiero dirigir mi intento. Y es permanente, no es que el intento es en ese momento y ya, ¿no? Y ya fue. No, el intento es permanente porque una de las cosas más complicadas, no complicadas, vamos a decir, una de las cosas más hermosas de observar es cuando tenemos un intento y luego está detrás de ese intento, detrás de esa chispa inicial que enciende, está la voluntad. Y la voluntad vuelve a generar un intento. Y es como una rueda que nunca para, salvo que queramos pararla, ¿no? Que digamos, bueno, ya este intento no, esta rueda va a tener esta forma y este tamaño porque quiero cambiar un poquito del intento. Por ahí este artista que mencionas empieza sus trazos tratando de hacer algo y a la mitad de su obra lo transforma en otra cosa. Y ese intento no quiere decir que el intento primero haya fallado, sino que simplemente ese intento está vivo y tiene una transformación permanente. Y esa transformación permanente es una voluntad de intento que va a cada momento siguiendo la huella de esa chispa que inició, pero dando el camino de la trama en la que se metió, porque a veces intentamos una cosa, pero la trama nos lleva para otro lado, ¿no? Sí.
un poco figurativo, ¿no? Lo de la trama, pero sí, la trama nos lleva a otro lado. Sí, no, sí, sí, la trama, el entramado, el tejido, sí, me parece bastante bien la palabra. Sí, es revolvente. Eh, por eso es importante, considero, aclarar que el intento, en este sentido también, no hay una expectativa, y que también es una cosa que también alivia mucho el corazón, alivia mucho el estrés, alivia mucho la ansiedad, alivia mucho el control, ¿no? Que no conocemos nada de eso, ninguno de nosotros. Lo que tiene el intento también es que no tiene expectativa. ¿A qué voy con esa parte? Solo hazlo. El intento es acción, el intento es el primer movimiento, el intento es apenas el jalón de tu inhalación, el intento es esta parte en la que empiezas a crear vida con el aire en tus pulmones, apenas iniciando la inhalación, ¿no? Todavía no te preocupes de la exhalación, ni cuánto vas a exhalar, ni cuánto aire vas a retener, ¿no? Intento es esa primera acción que no tiene incluso una dirección hacia lo que en qué va a terminar. Ahí hay un punto clave que un error que solemos cometer en el intento de querer hacer algo bueno, es el hacer el intento esperando ya un resultado. Y esto va a chocar un poco con estas tendencias a decir, no, pero si no te lo imaginas, sí, te lo imaginas. O sea, no es que no tengas que imaginarte cómo va a ser lo que estás intentando en este momento, pero no es algo fijo, no es algo que deba cumplirse de esa manera, porque ahí es donde está el control, sino uno puede hacer imaginarse, incluso siempre el universo te regala cosas mucho más interesantes de las que te imaginaste, o a veces ni siquiera las que te imaginaste, se abre todo un mundo a través de un intento. Pero este error, al menos, bueno, yo lo he reconocido en mi vida muchas veces, ¿no? Con esta actitud de decir, con pelos y señales, tengo que escribir todo lo que necesito y de la forma en que lo necesito. Sí, sirve. O sea, no es que no sirva, pero ábrete. Ese dejar el control, ¿no? Sí. Fíjate que algunas personas tenemos, o nos ha pasado, en que vemos el intento como un punto y la expectativa como otro punto, ¿no? Y el control y el deseo de este control sobre las circunstancias y las situaciones que nos lleven de este punto a nos marca una línea recta, ¿no? Y es esa parte donde dices que quiero que se defina con tal forma, a tanto tiempo, con tal cantidad, de tal forma, ¿no? Y eso es limitante, de hecho, ¿no? Entonces, y hablamos del intento, seguimos con el intento. Cuando el intento no le pongo expectativa, no hay fracaso. No es que no tenga una meta. El intento tiene por añadidura, desde la voluntad de poner atención, desde la voluntad del hacer, un resultado. Sí tiene esa visión. Pero el intento no se obliga al resultado. El intento no se engancha al resultado. El intento se transforma en el camino de llegar al resultado. Y permites que entonces llegar de un punto a otro se convierta en una cosa muy divertida, porque entonces permites un camino sinuoso, permites que otras personas participen, permites que otras cosas se faciliten, incluso tú sin meter las manos, ¿no? Claro. Y esto de reconocer también que nada es lineal en la vida, ni siquiera en nuestra propia vida.
¿m? Porque a veces solemos vivir vidas dentro de la misma vida. Entonces, tampoco es lineal. Entonces, en comprender que los diferentes niveles a los que nos va llevando este intento son como escalones diferentes que ni siquiera los tenemos que subir porque la misma forma de espiral nos lleva a cosas muy superiores. Por ahí, como que el intento estaría en sí, quiero esto o voy a empezar esto para lograr tal cosa, pero ese famoso, que sea lo que Dios quiera, o sea, dejar al universo que te organice, dejar al universo que se encargue de todo lo que necesita, que ni siquiera lo sabes, ¿no? Eso me gusta porque me da pauta a hacer esta observación también. ¿Puedes tener objetivos? Pues claro que sí. Puedes tener objetivos a corto, mediano, a largo plazo. Puedes tener metas, puedes tener misión, puedes tener visión. Puedes tener todos estos enunciados y todos estos decretos, también si quieres verlo así, para llegar, para querer hacerlo, para permitírtelo, para manifestarlo también. O sea, está bien. Eso es bastante bien y la mayoría de las veces tenemos práctica en poner esto claro, porque pues así nos han enseñado, tenemos práctica para hacer eso. El intento está inmerso en todos estos objetivos, en todas estas metas que quieres lograr. Por eso es que el intento te invita a tener una voluntad bastante consciente, porque el intento comenzó en la primera letra de tu frase. El intento comenzó antes de que lo comenzaras a escribir. El intento está en tu emoción. ¿Qué es lo que te está moviendo para realizarlo? ¿Qué es lo que te está moviendo para escribirlo? ¿Qué es lo que te está moviendo para querer hacerlo? Ese es el intento. Entonces el intento no es algo solamente que vas a poner en papel y que lo vas a ver constantemente ahí para lograrlo, o recortarlo en fotografías y todo eso, sino en observarme y observar qué es lo que me está moviendo en este instante para realizarlo, para generar esta acción, para compartir mi palabra, para despertar todos los días. O sea, el intento por despertar. O sea, ¿y ese intento no podrá ser un despertar? Sí. Porque ese intento es un despertar, es algo que te llega, ¿no? No lo buscas. Es como, no sé si les ha pasado, yo creo que todos nos ha pasado de alguna forma, en el que no pones el despertador y decides que tu cuerpo despierte cuando quiera, ¿no? Decir, bueno, hoy tengo tiempo, tengo espacio, todos los afortunadas que seamos así, pues qué bueno, hoy tengo tiempo, espacio de despertar cuando mi cuerpo quiera, ¿sí? Entonces me abandono. Pero justamente la parte de la practicidad, son los abuelos sobre todo, son muy insistentes en esa parte de decir, no te acuestes como un saco de papas y no hagas nada. O sea, en ese momento también puedes hacer trabajo de conciencia. Bueno, pero a veces uno puede practicar también aventarse como un saco de papas y decir, bueno, que el cuerpo despierte cuando lo necesite. No sé si te ha pasado en que estás como en un pequeño limbo, en un pequeño microsegundo en el que está despertando tu cuerpo y estás saliendo un poco del sueño o de la sensación adormilada del cuerpo, y estás empezando a hacerte consciente del cuerpo y estás empezando a sentir la respiración y a sentir que te quieres estirar. O sea, cuando empieza apenas esa pequeña sutileza, ese es el intento. Cuando la mente se está haciendo consciente del cuerpo. Y esa es una práctica muy interesante para el intento. El hacerme consciente de que estoy despertando. O es lo mismo al otro sentido. Hacerme consciente que me estoy durmiendo.
Es difícil, porque requiere una voluntad consciente de la sensación, percepción, emoción que está sucediendo en mí. Es una meditación, es una contemplación del conocimiento de sí misma. Entonces, también sí. Sí, dime. Entonces también el intento es una contemplación de lo